Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos encontremos, ¿sí? O que ustedes revisen este video. Estamos nosotros ahora en nuestra segunda sesión de Excel, ¿sí? De nuestra hoja de cálculo Excel, donde vamos a ver unos nuevos temas ahora, ¿no? Vamos a hacer nuestra sesión asíncrona y que espero pues les sirva a ustedes, jóvenes, ¿no? Para poder desarrollar sus hojas de cálculo. Algunos tips, algunos conceptos, algunas definiciones que definitivamente le permitirán mejorar su técnica, ¿no? En el trabajo de la creación de hojas de cálculo. Entonces, veamos, vamos nosotros a compartir una serie de archivos con los cuales vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos nosotros a trabajar. Voy a abrirlo ahora. ¿Sí? Sería esta nuestra quinta semana, ¿sí es? Y sería nuestra segunda sesión en este caso, de la aplicación de hoja de cálculo en Excel, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a abrir y ahorita vamos a compartir. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora nosotros? Nosotros vamos a hablar, en esta primera parte, vamos a hablar del tema de los rangos, ¿sí? Los rangos. Y vamos a luego a terminar esta primera parte creando un pequeño cuadro de pagos. Una forma muy sencilla de poderla trabajar. Vamos entonces a compartir, nuestra pantalla. Y ahí está. Vamos a compartirla. Perfecto. Y acá tenemos, muy bien, acá tenemos, ahí está. Lo que vamos a desarrollar son rangos, vamos a trabajar con rangos, vamos a definir, vamos a ver el concepto de lo que son rangos y vamos a terminando esta primera parte creando un pequeño cuadro de pagos. Entonces, básicamente, ¿qué es un rango? Un rango es un conjunto de celdas consecutivas. Un rango es un conjunto de celdas consecutivas. Entonces, acá tenemos selección de rango de celdas. Una vez que se han escrito todas las celdas, estas podrán seleccionarse para realizar diferentes acciones. ¿Qué acciones yo puedo realizar, ¿no? Con estas celdas? Puedo, por ejemplo, mover, puedo copiar, puedo formatear, puedo borrar, puedo imprimir también un área, puedo crear un gráfico o también, algo indispensable, puedo ordenar los datos. Pero previamente, para poder realizar alguna de estas operaciones, tengo que haber seleccionado un rango, ¿sí? Ahora, la selección la puedo hacer vía el mouse, ¿sí? La puedo hacer por el mouse o también la puedo hacer con combinaciones de teclas, utilizando pues con la combinación de teclas de Shift, ¿no? Shift más Shift o mayúsculas, acompañada de las teclas de dirección. Con el mouse es sencillo, ¿no? Simplemente hago clic en la primera celda donde quiero comenzar a seleccionar y luego, cuando utilizando el puntero de selección, lo arrastro y hago una primera selección, ¿sí? En el caso para seleccionar filas completas, filas completas o columnas completas, lo que hacemos, en el caso de columnas, simplemente en el rótulo de la columna, hago clic y esto se va a seleccionar. O en el caso de filas, en el rótulo de las filas, en el rótulo de la fila, esta se va a seleccionar. A ver, veamos, ¿sí? Veamos acá, vamos a hacerlo, ¿sí? Utilizando Excel, ¿sí? Perfecto. Voy a ver si puedo abrir, bueno, en este caso, lo que les decía, ¿no? Para seleccionar. Ajá, mira, yo hago mi primera selección, selecciono una primera celda y luego clic y arrastro hacia abajo, a la derecha, lo que yo desee seleccionar. Perfecto. Pero si yo deseo seleccionar toda una columna, mira, me ubico en el rótulo de la columna, ajá, y toda la columna quedó seleccionada.
Me ubico en el rótulo de la columna, mira, ajá, mira, ahí, y clic, y toda la columna quedó seleccionada. Así como en el caso de las filas, me ubico aquí, en el rótulo de la fila, la que yo deseo, y ahí está, quedó seleccionada. ¿Perfecto? Ajá, muy bien. O si yo deseo seleccionar algún área o algún rango específico, ahí está. O de repente, utilizando, ¿no? No voy a utilizar el mouse, sino con la flecha de dirección, me ubico donde quiero empezar, Shift y flecha hacia abajo, flecha hacia la derecha, y ahí está, mira, utilizando combinación de teclas, ¿no? Con la flecha direccional y, lógicamente, previamente presionando la tecla Shift, manteniéndola presionada. Y ahí está. Entonces, al yo seleccionar un rango, yo puedo copiar, puedo mover, puedo imprimir, puedo crear un gráfico, puedo ordenar también los datos, ¿sí? Puedo formatear, ¿sí? ¿Entendido? Yo puedo hacer estas diferentes cosas. Muy bien. A ver, esta parte, ¿no? Como les explicaba acá. Muy bien, miren. Si yo quiero seleccionar una columna, hago clic aquí y ahí está, la columna quedó seleccionada. O aquí la columna quedó seleccionada, o aquí la columna quedó seleccionada. O aquí también, ¿sí? Ajá, la fila. Mira, la fila. O un área. Ahí está, un rango. Perfecto, ahí está, mira, un rango. O con la flecha direccional, ¿no? O con el teclado, mira. Me ubico inicialmente, mantengo Shift y presionado y con la flecha de dirección. Y está. Perfecto. Ahora, vamos a ver en el caso de que, por ejemplo, yo quiera, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Yo quiero, por ejemplo, seleccionar rangos distantes, ¿no? Quiero seleccionar rangos distantes, ¿sí? Para esto lo que hago, ¿sí? Acá tenemos, con el teclado, manteniendo presionada la tecla Shift, desplazamos primero la celda con las teclas de desplazamiento, el puntero de celda con las teclas de desplazamiento, flecha de dirección derecha, izquierda, arriba, abajo, que es lo que acabamos de nosotros de desarrollar con el teclado, ¿sí? Con el teclado y más manteniendo presionada la tecla Control, podemos seleccionar, ¿no? Rangos distantes. Por ejemplo, veamos. Voy a dejar de compartir acá y compartir el siguiente. ¿Sí? Acá. Miren. Yo hago mi primera selección y yo presiono la tecla Control. La mantengo presionada. Y luego, ajá, mira, sigo manteniendo presionada y estoy seleccionando rangos distantes. Rangos distantes. ¿Sí? Ahí está, mira. Ajá. Pero en este caso, ¿qué hago? Presiono la tecla Control, la mantengo presionada, que es diferente. Entonces, si yo quiero seleccionar varios rangos distantes, lo hago presionando, me acompaño, me ayudo con la tecla Control. Ahora, en este caso, si yo quiero seleccionar rangos distantes, no lo puedo hacer solamente con el teclado. Esta operación la tengo que hacer acompañado con el teclado, en este caso la tecla Control, y con el mouse para poder seleccionar. Esto no lo puedo hacer solamente con el teclado. ¿Sí? Muy bien. En el siguiente caso, ¿sí? Siguiente diapositiva, vamos a ver, en base a esto, vamos a crear un pequeño cuadro de pagos. Un pequeño cuadro de pagos, ¿no? Para su confección debe seguir detenidamente los pasos uno a uno, observando lo que va ocurriendo. Y en este caso, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear este pequeño cuadro de pagos, ¿sí? Entonces, un pequeño cuadro de pagos, donde tenemos acá el título, los meses, la deuda de cada mes, y primera, segunda, tercera y cuarta cuota. Y acá están los pasos que yo tengo que seguir. Primero nos dice, escribe el título del cuadro, el título, cuadro de pagos en la celda 1. Recuerde, ¿no? Siga los pasos uno a uno. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? No se olviden de la guía que tenemos acá presente. Y vamos a ver nuestra hoja de cálculo.
Veamos entonces. Primero nos dijo que vamos a escribir el título cuadro de pagos en la celda A1, aquí. A ver, vamos a ampliar. Aquí, cuadro de pagos. Cuadro de pagos. Muy bien. Según nos dice ahora, según nuestra guía, en la celda A3 escriba la palabra meses. Meses, aquí. Meses. Luego nos pide, nos indica que en la celda A4, ¿sí?, escriba el mes, abril, y luego arrastre el cuadro de relleno hasta la celda A8 para copiar los nombres de los demás meses. Miren acá, comenzamos abril, acepto, y luego me ubico en el cuadro de relleno, mira acá cómo cambia el puntero, y arrastro hasta A8. Mira, estoy arrastrando. Y se generan los meses, mayo, junio, julio y agosto. Ahí está. ¿Viste esta característica? Entonces, yo tengo aquí lo siguiente. Si yo inicio con un mes, yo no necesito escribir el siguiente mes, mayo, junio, sino esto me lo va a autogenerar. Ajá, mira, ahí está. Entonces, en el siguiente, ¿no? En B3 dice escriba el texto deuda y luego digite debajo digite debajo de ella los montos mensuales de cada deuda. Entonces, de cada mes, ¿no? Deuda, y ahí está. A ver. Y aquí tenemos, ¿sí? Perfecto. Las deudas. La primera es ¿cuánto? 13.500, ¿no? 13.500. A ver. Tenemos acá entonces 13.500. La siguiente es, a ver por acá, 8.400. La siguiente es 10.200. La siguiente es 4.700 para el mes de julio y para el mes de agosto es 9.600. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, ¿no? Como les dije, nosotros cuando ingresamos un número, nunca ingresamos la coma como separador de miles, no utilizamos ni los signos monetarios, ¿no? Si alguno de ustedes tiene idea de escribir 13.500 con coma, no, porque eso se va a formatear, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente. Según la guía, ahora nos dice que en la celda C3 escriba el texto primera cuota y luego arrastrar el cuadro de relleno hacia la derecha para copiar los títulos de las 4 cuotas. Entonces, aquí tenemos primera cuota. Y entonces acá lo que voy a hacer es arrastrar. Segunda cuota. Perdón. Primera era esta. Y ahora sí. Aquí en el cuadro de relleno y arrastramos. Segunda, tercera y cuarta cuota. Ahí está. Miren cómo se generó automáticamente. ¿Entendido? Miren, yo no he escrito segunda cuota, tercera y cuarta, sino que lo que ha pasado. Simplemente he escrito primera cuota y luego mira cómo Excel logra generar lo siguiente. Y ahí estoy reduciendo mucho el tiempo. ¿Perfecto? Ahí está. Luego nos pide, en la siguiente diapositiva, nos pide, ¿no? Cálculo vamos a calcular las 4 cuotas de pagos de cada mes. Entonces, estas son las deudas de cada mes. ¿Y cómo voy a pagar? Lo voy a ir pagando mes a mes, cuota por cuota. Pero nos dice que la primera cuota es 1/3 de toda la deuda. 1/3 de toda la deuda. Entonces, esto sería de la deuda, obviamente, del mes, ¿no es cierto? Igual, la deuda del mes entre 3, que es 1/3. Y ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y la segunda cuota dice que es
¿sí? Luego, a ver, hemos trabajado acá la cuota, hemos calculado la primera cuota, que decíamos que es 1/3 de la cuota del mes. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente nos ubicamos en el cuadro de relleno y doble clic. Y ahí está, mira, ya tienes el resultado. Observa. Aquí, doble clic para que se copie. Observa que la fórmula B5 entre 3, la siguiente fórmula B6 entre 3, la siguiente B7 entre 3 y la siguiente es B8 entre 3. ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho al copiar? Lo que ha copiado es la fórmula, o sea, la celda, al copiarla hacia abajo, lo que ha variado con respecto a la celda B4 es la fila B5, B6, B7, B8. Ahí está, mira, B5, B6, B7, B8. Ahí está, automáticamente. Vamos a la segunda cuota. ¿Cómo calculamos la segunda cuota? Luego nos dice acá, para el cálculo de la segunda cuota, es 1/3 de lo que resta aún por pagar. Es 1/3 de lo que resta aún por pagar. Entonces, lo que está restando aún por pagar sería la diferencia entre la deuda inicial menos lo que se pagó en la primera cuota. Entonces, ¿sí? Entre paréntesis, la deuda total menos lo que se pagó en la primera cuota sobre esa diferencia es 1/3. Ahí está. Es 1/3 de lo que falta aún pagar. Entonces, lo que falta aún pagar es la diferencia de la deuda del mes menos la primera cuota. Como me dice que es 1/3, y ahí está, 1/3. Resultado, y ahí está. Perfecto. Entonces, la secuencia es la misma para el cálculo de la segunda cuota. La fórmula es la misma. Entonces, simplemente aquí, doble clic, y ahí está. Ajá. BC, B5, menos entre 3. ¿Cuánto salió? El resultado es, a ver, sí, muy bien. Muy bien. Para el caso de la tercera cuota, nos dice que es 1/3, ¿no? Acá, tercera cuota. También es 1/3 de lo que resta por pagar. Entonces sería igual lo que resta por pagar, la deuda total, menos la primera cuota, menos la segunda cuota, y como es 1/3, entre 3. Y ahí está. La fórmula es la misma para lo siguiente. Ya está. Y para la cuarta cuota, mira, es lo que falta, lo que está restando. Entonces sería igual la deuda menos la primera cuota que ya se pagó, menos la segunda cuota que se pagó, menos la tercera cuota que ya se pagó. Y ahí está. Resultado, el que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Este es el resultado que estamos viendo. ¿Ya? Y luego aquí, ahora simplemente lo que hacemos es copiarlo. Muy bien. Doble clic y ahí está. Se copió todo. Muy bien, se ha copiado todo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, mira, lo que hemos hecho, hemos copiado, una vez que calculamos la fórmula de la segunda cuota, lo hemos copiado hacia abajo para los siguientes meses. Igual para la tercera cuota, lo hemos copiado hacia abajo para los siguientes meses, igual sucedió para la cuarta cuota. Entonces, lo puedo hacer de esa manera o también lo puedo hacer, puedo haber construido solamente la primera fórmula de la segunda, tercera y cuarta cuota y luego el resto lo he podido copiar. Mira, de la siguiente manera. Voy a borrarlo acá. Como tengo la fórmula de la segunda cuota, tengo la fórmula de la tercera cuota y tengo la fórmula de la cuarta cuota, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Mira, selecciono los tres. Ahí está.
y aquí. Ya está. Mira, también lo puedo hacer por bloque o lo puedo hacer también uno por uno. Y ahí está el resultado. ¿Sí? Y ahí está el resultado. Veamos lo que nos dice nuestra guía. Perfecto. Y ahí está. Lo que nos indica nuestra guía, ahí está, que es lo que hemos hecho acá. ¿Sí? Y ahí está. Si los cálculos son correctos, entonces la hoja deberá quedar como se aprecia en el siguiente cuadro. Esta es el mismo que tú tienes. Luego se le dará formato a estos resultados para reducir la cantidad de decimales, ¿no?, que desean ver. Entonces yo voy a darle el formato para reducir a 2 decimales, solamente a 2 decimales. Entonces selecciono, miren, observen, voy a seleccionar y voy a lograr que solamente tengan 2 decimales. Entonces, para esto, me voy aquí, ¿sí? Acá, número, y ahí mira, tienen 2 decimales. Todos tienen 2 decimales. La deuda, la cuota, o sea, no hemos cambiado la fórmula ni nada por el estilo. Lo que hemos hecho es formatearlo. Eso se denomina formatear, ¿no? De tal manera que ahora los números todos aparecen de manera uniforme con 2 decimales. ¿Ya? Con 2 decimales. Todos de manera uniforme con 2 decimales. ¿Sí? Sigamos entonces al siguiente. Luego lo que tenemos que hacer es grabarlo con el nombre de cuadro de pagos. Vamos a grabarlo con el nombre de cuadro de pagos. ¿Sí? Lo grabamos con el nombre de cuadro de pagos. Bien, entonces, F12, ¿sí? F12, yo lo voy a grabar en mi carpetita, ¿sí? Semana 5, sesión 2, ¿sí? Aquí lo voy a grabar. Y el nombre que le voy a dar es cuadro de pagos. Este cuadro de pagos luego lo voy a utilizar, ¿ah? No lo pierdan, no lo perdamos, fíjate, cuadro de pagos. Lo que tengo en esta hoja de cálculo es la fórmula, que sí es cierto, de repente no se ve muy bonito, falta presentación, magnífico, ¿no? Pero yo ya tengo mis fórmulas, mira, yo ya tengo mis fórmulas. Si yo, por ejemplo, la deuda, se me ocurre, la deuda del mes de abril no fue 13.500, sino fueron 14.000, mira cómo automáticamente Excel me hace el recálculo de la primera, segunda, tercera y cuarta cuota. Observa que la fórmula no ha cambiado, sigue siendo la misma, mira. Un tercio, en el caso de la primera cuota, 1/3 de la deuda. En el caso de la segunda cuota, 1/3 de lo que aún falta por pagar. Lo que aún falta por pagar lo calculo de la deuda menos la primera cuota, que es lo que aún falta por pagar, entre 3. Y ahí está. Igual sucede con las fórmulas siguientes. Ajá. ¿Se dieron cuenta? Muy bien, ¿no? Ahí está. Este es lo que estamos trabajando. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿no? Ya hemos creado nuestro cuadro de pagos. Muy bien. Ya está grabado. No se olviden dónde está. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar una siguiente sesión. Perfecto. Esta siguiente sesión, esta siguiente sesión de Excel es para manejar los datos. El manejo de los datos de la hoja de cálculo, ¿sí? Muy bien. Cómo utilizar los datos. Perfecto. Y cómo utilizar los datos está relacionado a los operadores. Vamos a aprender también los diferentes operadores. Entonces, veamos. Vamos aquí. Muy bien.
Y vamos a empezar. Manejo de los datos en la hoja de cálculo. Vamos a trabajar ambos, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, para poder manejar los datos, observa, por ejemplo, una primera parte es cómo manejo los datos. Una forma correcta de manejo de los datos es que, por ejemplo, yo ingrese un mes y que los siguientes meses me lo genere automáticamente. Que, por ejemplo, ingrese un día de la semana y que lo siguiente, Excel me genere los siguientes días de la semana. Inclusive pudiendo abreviar, ¿sí? Pudiendo abreviar. Observen entonces. Aquí vamos a trabajar lo siguiente. ¿Ah? Muy bien. Entonces, veamos. Para poder trabajar los días de los días de la semana, del mes. Mira, acá yo escribo abril, siguiendo el ejemplo anterior. Y si yo quiero generar los siguientes meses, de manera automática, mira, hasta diciembre. O también lo puedo hacer desde enero, ¿no? Enero, mira. Y ahí está. Mira, y me genera los meses, todos los meses del año. ¿Sí? Perfecto. También puedo hacerlo de manera abreviada, con los 3 primeros caracteres. Mira. Los primeros 6 meses, hasta julio. Ahí está, de manera abreviada. ¿Sí? Entonces, mira cómo utilizo los datos, el uso de los datos. Perfecto. También puedo hacerlo por los días del mes. Los días del mes. Mira, lunes. Y genero los 7 días del mes. O lo puedo hacer de manera abreviada. En Excel, la abreviación es con los 3 primeros caracteres del dato. En este caso, lunes, L-U-N como abreviado. Y ahí está, mira. Los días de la semana. Mira. Entonces, lo que sucede es que Excel te permite generar datos. Te permite generar datos. Y aquí lo tenemos, mira. En una hoja de cálculo en blanco, en la celda 1, escribir la palabra abrir y luego arrastrar hacia abajo el cuadro de relleno de esa celda. Como resultado se obtiene una copia de los meses a partir de abril, o sea, te genera los siguientes meses. En el segundo caso, en la celda B1 dice escriba la palabra LUN, que es una abreviatura de la palabra del día de la semana, que es lunes. Igual, así como en el caso de meses que se generó los siguientes meses, aquí se va a generar, arrastrando hacia abajo, se va a generar los siguientes días de la semana. Muy bien. Vamos al siguiente. También puedo hacer esto de la siguiente manera. Por ejemplo, escribiendo 4 cajas y vas a ver que se va a generar 5 cajas, 6 cajas, 7 cajas, 8 cajas. O como el siguiente informe, o el siguiente control, o como el siguiente una fecha. Vamos a ir haciendo esta prueba. Muy bien. Y entonces, decíamos, aquí tenemos, ¿no? El cuadro de cajas, ¿no? En nuestro ejemplo, 4 cajas, mira, y genero los siguientes meses, la siguiente serie, mira, genero una serie. El siguiente es informe 18, ¿no? Informe 18, mira, informe 18, y me genera los siguientes informes. El siguiente sería control. Entonces digo primer control, mira, y me genera los siguientes controles, ¿no?
O el siguiente sería una fecha, ¿no? El siguiente sería una fecha. A ver, por ejemplo, el 5 de julio del 2020. Entonces, los siguientes días, ahí está, mira. O puedo generar, por ejemplo, sala 1. Y aquí voy a generar, a ver, ¿qué será? Ahí está, mira, sala 2, sala 3, sala 4, sala 7, ¿no? Consultorio, ¿no? Consultorio 1, y me genera los siguientes consultorios. Muy bien, mira, ¿no? Algunos de los ejemplos que podemos. Entonces, Excel también te permite generar series de datos. Series de datos. Sí es cierto que lo he colocado yo de manera, digámoslo así, hacia abajo, ¿sí? De manera vertical. Lo puedo hacer también de manera horizontal, como por ejemplo acá yo digo, lunes, y quiero generar los siguientes días hasta el día sábado. O de repente enero, y quiero generar los siguientes meses hasta diciembre. Y ahí está. Perfecto. Y me está generando la serie. Muy bien. Sigamos entonces. En este caso, bueno, también nos dice, ¿no?, que yo puedo generar, bueno, los números, ¿no?, ordinarios de primero, segundo, tercero, ¿no? O también puedo generar acá las fechas, ¿no? Las fechas. O también las horas, ¿sí? A ver, si podemos, sí creo que lo podemos hacer, ¿sí? Acá. Primero, a ver, vamos a ver si me genera. Ajá. Recuerden que es abreviado los 3 primeros caracteres. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Y ahí está, mira. ¿Sí? Está. O las fechas, la hora, por ejemplo, se me ocurre 12.30. ¿Sí? Perdón. Con 12, 2 puntos, ¿no? 12, 2 puntos, 30. 12, 2 puntos, 30. El siguiente será, mira, ¿sí? Cambia por horas. Mira, cambia por horas. Ajá. Ya está. Muy bien. Ese es alguno de los ejemplos que nosotros podemos obtener en base a series. Series. ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces. En la siguiente, yo voy a poder, acá nos dice, ahora veamos qué pasa cuando los datos que se copian son considerados como elementos de serie, no son considerados como elementos de serie en Excel. Mira, en el caso anterior hemos colocado elementos o datos que Excel reconoce como series. Ahora, por ejemplo, si yo ingreso un dato que no es considerado como serie, como por ejemplo, aquí tenemos, mira, verano, norte, un nombre, un número, ¿sí? Veamos. Voy a ir a la siguiente hoja. Para yo agregar, ¿sí?, una siguiente hoja, hago simplemente, hago clic acá, agrego una siguiente hoja. Y entonces decíamos, aquí voy a escribir una de las estaciones del año, verano. Muchos de repente podrían equivocarse y decir, oye, pero verano es una serie, verano, primavera, verano, otoño, invierno. Pero Excel no lo reconoce como una serie, mira. Ajá. Repite verano, 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 verano.
uno de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿no? Uno puede decir también de repente pensar, ah, pero es también una serie. Sí, mira acá, norte. Vamos a empezar con norte. Arrastro y mira, no es considerado una serie. ¿Por qué? Repite norte, norte, norte. Si yo ingreso, por ejemplo, un nombre, ¿no? Va a ver, Jesús dice, ¿no? Jesús, ahí está, mira. Lo repite. Un nombre lo va a repetir. Si ingreso, por ejemplo, un número, 10, tú podrías decir, ah, pero va a generar la serie 11, 12, pero mira, originalmente lo va a repetir nada más. Mira, lo que aparentemente podría ser para ti una serie, Excel no necesariamente lo considera una serie, como en el caso de las estaciones del año, como en el caso de los puntos cardinales. En este caso de un nombre lo está copiando, lo está repitiendo. En el caso de un número también. Muy bien. Ajá. No nos olvidemos. Muy bien. Entonces, también tenemos lo siguiente, ¿no? A continuación veremos el efecto que produce la tecla control. ¿Sí? Veamos. Acá tenemos lo siguiente. Tú te acuerdas que el mes, abril, ¿no? Yo ingresaba el mes de abril y cuando se arrastraba, lo que pasaba, ¿no? A ver. En el mes de abril, acá. En el mes de abril, cuando tú ingresabas, ¿no? En la celda el mes de un año, ¿no? En abril, y arrastrabas, se generaba la serie. Pero mira ahora lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a la siguiente hoja y aquí. Voy a escribir abril, pero en este caso lo que quiero es que abril no se... lo que quiero es copiar el mes de abril hacia abajo, o sea, que siempre aparezca abril, abril, abril. Pero yo sé que si yo genero, miren, si yo me voy al cuadro de relleno y lo copio, lo arrastro hacia abajo, se va a generar mayo, junio, julio, y esa no es mi intención, sino lo que queremos es que se repita abril. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Ubicamos el puntero del mouse en el cuadro de relleno, clic acá y mantengo presionado la tecla control, no lo suelto. Y al mantener presionada la tecla control, mira, se va a repetir abril, 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 abril. Perfecto, y ahí está. Por ejemplo, a ver, un día de la semana, que es lunes. Si yo quiero, por ejemplo, que el lunes se repita varias veces, normalmente, si solamente utilizo el mouse, me ubico en el cuadro de relleno y arrastro y me genera martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero no es nuestra intención, sino lo que queremos es que se repita lunes varias veces. Entonces, me ubico en el cuadro de relleno, el puntero del mouse en el cuadro de relleno, y mantengo presionada la tecla control. Y luego arrastro. Ajá, y mira, lunes, 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 lunes se repite. ¿Tú te acuerdas el número cuando ingresamos el 10? ¿No? Originalmente, cuando yo ingreso el número 10, me ubico el puntero del mouse en el cuadro de relleno, cambia la forma de mi puntero y arrastro hacia abajo, 10, 10, 10, se repite, ¿sí? Bueno, ahora miren lo que quiero hacer. Lo que quiero es que se genere una serie 10, 11, 12, 13, 14, y para esto me ayudo con la tecla control. Mantengo presionada la tecla control y arrastro. Y ahora sí, mira, se generó la serie. Lo que inicialmente para Excel es una serie, y yo quiero que no genere la serie, sino se repita el mes con la tecla control. Lo que inicialmente Excel lo considera una serie, día de la semana, no quiero que genere la serie, sino que se repita. Entonces, ¿qué hago? Mantengo presionado control. Y esto que inicialmente se repetía cuando yo copiaba, ahora quiero que genere una serie, entonces mantengo presionado control. Y ahí está. Observen. ¿Sí? Sencillo, ¿no es cierto?
Es muy sencillo. Muy bien. Luego tenemos, ¿no? Para yo poder generar también una nueva hoja, presiono la tecla Shift más F11, mira. Estoy en la hoja 3, presiono Shift más F11 y generó la hoja 4, mira. Y si yo sigo presionando Shift más F11, me generará la siguiente hoja 5. Pero en este caso lo dejamos ahí, hoja 4. Sigamos con nuestra guía. Y aquí tenemos. Ahora veremos lo que sucede cuando se copia en el cuadro de relleno no una, sino varias celdas seleccionadas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ingreso en la celda A1 y A2, ¿no? 10 y 15, y luego selecciono ambos y arrastro hacia abajo, ¿qué es lo que va a suceder? Veamos. Acá. Miren. 10 y luego 15. Luego selecciono ambos y arrastro hacia abajo. Miren, 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 miren. Ahí está, mira. Me genera la serie 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¿No? Si yo ingreso, por ejemplo, 10 y la siguiente serie, el siguiente número es 20, selecciono ambos y arrastro hacia abajo. Ajá, mira, de 10 en 10. Perfecto. Pero si yo, por ejemplo, quisiese que estos dos valores hacia abajo se repitan, mantengo presionado control y arrastro hacia abajo. Y ahí está, mira, 10, 15, 10, 15, 10, 15, 10, 15. ¿Te das cuenta? Perfecto. Uno es presionando control y otro es sin presionar control, ¿no? O de repente lo que quiero es ingresar nombres de, a ver, se me ocurre trabajar con, acá tengo, WON, Metro y Bea, Plaza Bea, ¿no? Plaza Bea, ahí está. Si yo selecciono los tres y arrastro hacia abajo, mira, se repite, se repite, se repite y se repite. ¿Sí? Ahí está. ¿Ves? Es la manera como yo puedo manipular los datos. Muy bien. Ahí está. Entonces, vamos a ver hasta ahí nuestra sesión, ¿no?, asíncrona de audio. Muy bien, entonces, para mi siguiente sesión voy a trabajar, voy a empezar con cómo utilizar los datos en la hoja de cálculo. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en esta parte? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Hemos visto los rangos, ¿sí? Hemos creado un pequeño cuadro de pagos, hemos visto cómo manejar los rangos, cómo seleccionar, ya sea con el mouse, ya sea con el teclado, cómo seleccionar rangos distantes, acompañándonos con la tecla control, cómo seleccionar utilizando solamente el teclado, con la tecla shift y las flechas de dirección, y lo que hemos visto en esta parte es el manejo de los datos en la hoja de cálculo. ¿Sí? Generar series de datos, ¿sí? Cuando los datos que se copian no son considerados como elementos de una serie, ¿sí? Cuando el uso de la tecla control en cada una de estas opciones. ¿Y qué más? ¿No? Vimos también una combinación de teclas, Shift más F11, que es la tecla que me permite agregar una nueva hoja, ¿sí? Quedándonos entonces, así como también vimos cómo seleccionar, ¿no? Ahora veremos lo que sucede cuando se copia con el cuadro de relleno, no una, sino varias celdas consecutivas. Generar series, ¿no? Como en este caso, ¿no?, ingresar los dos primeros caracteres, 10, 15, seleccionar ambos y luego arrastrar hacia abajo, y la siguiente serie sería, que se forma sería 20, 25, o sea, quiere decir que los números que se van a generar son de 5 en 5, o de 10 en 10, dependiendo del caso. Y acompañado también de la tecla control.
Entonces nos quedamos para la siguiente sesión, cómo utilizar los datos en la hoja de cálculo. Perfecto. Entonces espero pues que esto les haya servido y ustedes lo puedan practicar antes de empezar nuestra sesión del día sábado. Que les vaya bien, muchachos. Cuídense, nos vemos. Hay que abrigarse porque hace frío, ¿sí? Perfecto, muchachos. Hasta luego, entonces, que le vaya muy bien.